Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les bendiga. Hola, mi hermana Ana Solano. El Señor Jesús la bendiga. Saludos, buenos días, buenos días. Paulita Ogalde, hola, ¿qué tal? Buen día, Paula. Señor Jesús te bendiga. Aquí, por aquí. Entonces, bueno, agradecidos con el Padre por este tiempo, por un día más, con el entendimiento, porque, bueno, sabemos que un día más significa un día menos. Doña María Ramírez, buenos días, el Señor Jesús la bendiga. Hola, Lucerito, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Está también mi hermano en Ben conectado, buenos días, el Señor te bendiga, mi hermano en Ben. Amén, amén, mi hermana Ana, muchas gracias. El Señor Jesús también la bendiga a usted, a su casa. Saludos. Amén. Hola, Nayansi, el Señor Jesús te bendiga, buenos días. Esperando que estés bien, con la ayuda del Padre. Mi hermana Gabriela, amén, amén, amén. El Señor la bendiga, mi hermana, esperando que también esté mejor con la ayuda del Padre. Buenos días para todos. Y bueno, aquí está Mauricio Sánchez también, buenos días. Amén, buenos días, don Alberto. Buenos días, muchísimas gracias. El Señor Jesús también lo bendiga, don Alberto. Saludos para usted, para la casa, para todos por allí a la distancia, aguantando frío, buen frío en Bogotá, me imagino también. Está haciendo frío aquí, bueno, allá también me imagino que debe haber buen frío. Bueno, sí, entonces como les decía, aquí vamos. Entonces, un día más, y un día más significa un día menos. Agradecido por este compartir. Hola, Ana Zúñiga, el Señor Jesús te bendiga. Saludos, esperando que estés bien también. El Padre obre con poder y gloria en tu vida. Se siguen sumando más, hermanos, y bueno, perdón, un poquito disfónico. Ahí está mi hermano Gastón, mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Bendiciones, amén, amén también. El Padre los bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Eso, bueno, entonces vamos a comenzar bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre a través de su Santo Espíritu guiándonos, capacitándonos y pues que este tiempo sea un tiempo de reflexión bueno para que nosotros podamos tener claro el entendimiento acerca de su voluntad. Hola Nina, el Señor te bendiga. Mayra, saludos, buenos días. David, hola, buenos días, el Señor te bendiga. Mi hermano Rafa Peralta, eso, mi hermano Rafa, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Ahí está la tía Roxana también, saludos, buenos días. Buenos días, entonces bien. Vamos, como les decía, a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Yo vengo puesto de acuerdo con mis hermanos, Señor, agradecidos, Padre, agradecidos por esta salvación tan grande que tú, Señor, nos has dado a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Confesándolo a Él estamos, Señor, como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Venimos, Padre, pidiendo la ayuda, la fuerza y el poder que provienen de ti, de tu Santo Espíritu, que nos abras las Escrituras, nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra, para que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Padre, en esta hora nosotros clamamos que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, Padre, y que nos ayudes, Padre bueno y misericordioso, para que en tu luz veamos la luz, Padre. A tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Juliet Chinchilla también nos está viendo. Bueno, un saludo a la distancia. El Señor Jesús le bendiga. Ahí está mi hermana Mariela desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Señor la bendiga, mi hermana. Saludos para usted, para don Alfonso. Cristina, hola, buenos días. Bien, entonces, amados hermanos, hemos estado compartiendo todo este tiempo, todos estos últimos, domingos, y todavía nos falta un poquito más acerca de la ley del Espíritu, que es la palabra del Hijo. Y pues maravilloso poder tener claro el entendimiento acerca de qué es o cuál, en qué consiste la fe de nosotros como cristianos. Acuérdense que entonces la Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, vamos a mirar, por favor.
Hola Yesenia, el Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. Ania, el Señor Jesús te bendiga. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la palabra cristianos, hablamos acerca de cristianismo, hablamos acerca de cristianos. La primera y única vez que aparece en la Biblia es en esta porción. Es la única porción, la única vez que aparece en la Biblia. Hechos 11:26 es maravilloso porque es en la única forma, en la única parte, perdón, en la Biblia que aparece la palabra cristianos. ¿Y a quiénes se les llamó por primera vez cristianos? Entonces, a los discípulos. ¿Quién es un cristiano? Es un discípulo. Y entonces es maravilloso tener el entendimiento acerca de qué significa ser discípulo o cristiano. ¿Por qué? Porque entonces la religión trae confusión. En la religión no hay revelación. Jairo Guzmán, hola, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, no hay revelación. En la religión no obra el Espíritu Santo. Y pues producto de que no haya la obra y la del Espíritu Santo, entonces por lo mismo no hay revelación. Y al no haber revelación, entonces no hay claridad. ¿Ven? Entonces, con algo tan elemental, tan básico como entender o tener claro qué significa entonces realmente ser cristiano, ser discípulo de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando no hay, entonces, como les decía, esta revelación, entonces así se use la Biblia o así se hable de que entonces la Biblia, la palabra de Dios, así se lea la Biblia, se la conozca, se la sepa de memoria. Si el Señor no edifica su casa, en vano trabajan los que la construyen. Porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Porque el diablo conoce también la Biblia en la tentación en el desierto, en Mateo 4. Nosotros vemos cómo allí dice claramente que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y que vino a él el tentador y empezó entonces su tentación y nuestro Señor Jesucristo comenzó a defenderse con la palabra de Dios, con el escudo de la fe. Hola Bralia, el Señor Jesús te bendiga. Que es así literalmente como dice, entonces para apagar todo dardo de fuego del maligno. Entonces el Señor Jesucristo empezó el ataque del diablo y Él empezó, por eso es que, escúcheme bien, entonces el escudo. Entonces empezó a defenderse con la palabra de Dios. Y cuando empezó a defenderse con la palabra de Dios, pues manifestando que su confianza tenía el conocimiento y el entendimiento de ella, pues efectivamente el diablo también, su ataque entonces lo comenzó con la misma palabra de Dios. O sea, el diablo también la conoce. Y mucha gente puede hablar acerca de la Biblia, mucha gente puede pensar, decir pues que conoce y saberse incluso de memoria la Biblia, pero en la Biblia nosotros mismos tenemos el testimonio. Miremos un momento en Isaías 29. Hola Helen, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Capítulo 29 de Isaías. Capítulo 29 de Isaías, versículo 11 dice:
Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, y él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿Perfecto? Porque tiene un velo, porque tiene un sello. Esa es la obra maravillosa de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ve? La Biblia solamente se transforma y deja de ser la palabra de los hombres, la escritura del hombre, en el momento que hay la revelación, en el momento que hay la inspiración. Si esto no ocurre, por más que sea una persona con muchísimo verbo, muchísima labia, muy elocuente, con un don, una capacidad de hablar, de expresarse, grandiosa, maravillosa, puede entonces ser un encantador de serpientes. Puede ser entonces la persona más persuasiva que exista. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Porque entonces la Biblia está sellada, tiene un velo. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo le anunciaba la muerte a sus discípulos y dice que esa palabra les será velada. ¿Ve? Entonces, que teniendo ojos para ver, no ven, ni oyen, oídos para oír, no oyen. Y así entonces, digamos, aunque nos pareciera tan sencillo pensar que, pues obviously, que por supuesto, ser cristianos es ser discípulos de Jesucristo. No puedo toser, ay Dios. Ser cristianos es ser discípulos de Jesucristo. Ok, perfecto. Pero, ¿eso con qué se come? ¿O eso de qué se trata? Si toda la Biblia es la palabra de Dios, y entonces entonces empieza la confusión porque, pues aunque toda la Biblia contiene la palabra de Dios, la Biblia nos enseña de que una es la palabra de Dios hablada a través de los hombres y otra es la palabra de Dios hablada a través del Hijo. Que la palabra de Dios hablada a través de los hombres es para condenación y la palabra de Dios hablada a través del Hijo es para salvación. Entonces, no es poca la diferencia. El espíritu, la letra mata y el espíritu vivifica. No es poca la diferencia. Entonces, enfocarnos, tener claro que como cristianos, para nosotros, la palabra que hoy tiene autoridad es la palabra de Dios, la palabra que el Padre habló a través de el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y que entonces, así como Él mismo lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31, miremoslo por favor rápidamente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ojo. Entonces, allá en Mateo capítulo 5, nosotros estamos viendo y estamos aprendiendo entonces qué significa realmente ser discípulos de Jesucristo. La palabra, entonces, conocer y obedecer la palabra del Padre a través del Hijo. ¿Ve? Entonces allá nos vamos a encontrar más adelante cuando vamos escudriñando en Mateo 5, por decir algo, capítulo 21, versículo 21, ¿viste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. ¿Ok? Entonces ahí está dejando claro. Yo no vine para abrogar la ley, sino vine para cumplir, vine para darle el sentido correcto a la ley.
Porque ahora entonces el que cree en la palabra que yo he hablado ha pasado de muerte a vida. Entonces es una palabra, escúchenme, que solamente la puede recibir aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha nacido del agua y del espíritu, aquel entonces que está vivo espiritualmente. Pero todos los hombres antes de la cruz estaban muertos y vivieron muertos y murieron muertos en sus pecados y delitos. Porque la palabra con la que ellos vivían y la palabra que ellos obedecían, la palabra de Moisés, era la palabra de muerte. De ellos lo que hoy vive es su fe. Por eso, muchos postreros serán primero y los primeros serán postreros. Porque aunque entonces la Biblia da testimonio acerca de la fe de Moisés, Moisés no en vida recibió la vida espiritual. Moisés hasta el final, allá en el final, capítulo 20, de Apocalipsis, el juicio ante el trono blanco, hasta ese momento, hasta en ese momento, ellos van a recibir la vida espiritual. Pero nosotros hoy, aquí, ahora, en el momento que nos arrepentimos y con todo el corazón creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces el que escucha mi palabra ha pasado de muerte a vida. Y ellos escucharon que el Mesías iba a venir, pero no escucharon las palabras del Mesías. Porque las palabras del Mesías solamente las habló cuando vino y se manifestó a este mundo. Hola, hola, Carito, el Señor Jesús te bendiga, buenos días. ¿Ve? Entonces es consecuente con la realidad, con la verdad. Pero si usted va a tratar de explicarle esto o va a hablar esto con un religioso o va, digamos, de alguna manera a irse a una iglesia, a una religión, a la religión, perdón. Entonces, por supuesto que nada de esto tiene sentido. Porque para ellos toda la Biblia es lo mismo, toda es la palabra de Dios. Y porque entonces, claro que sí, la palabra de Dios es entonces no matarás. ¿Ok? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nosotros somos cristianos y entendemos que no nos podemos ni siquiera enojar contra los demás. Y que enojarse es una forma de matarlo. Y hablar mal y difamar es una forma de matar. Eso no está disponible para los hombres del Antiguo Testamento. Eso no lo pueden. No lo pueden. Así como dijo el Jesús el vivo. Tengo muchas otras cosas que por deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él os recordará. Porque estos son ya, digamos, palabras que son espíritu y son vida. Y se han de discernir y se han de entender espiritualmente. ¿Ven? Entonces eso es lo que marca la diferencia, mis amados hermanos. Ay, perdón, qué pena. Tener claridad acerca de esto es maravilloso. Poder entonces con el entendimiento saber en qué consiste la fe cristiana. ¿Y por qué soy cristiano? Pues porque yo conozco y entiendo y obedezco la doctrina del Mesías, del Cristo de Dios. Porque la palabra que el Padre habló a través del Hijo de mi Señor Jesucristo, esa es la palabra por medio de la cual yo vivo y para la cual yo vivo. Hola Fred, el Señor Jesús te bendiga. Bien, entonces, aquí en el capítulo 5, versículo 6, entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Amén, amén, amén. Fred, muchísimas gracias. Entonces hablaba acerca y compartía el domingo, hablábamos y compartíamos acerca de ese hambre y esa sed de justicia. Y hablábamos entonces a qué se refiere y cómo es la forma o de qué manera entonces ocurre la saciedad de ese hambre, pero de ese hambre y sed de justicia, pero de ese hambre y de sed de justicia aclaramos divina. ¿Y por qué aclaramos? Porque es que el hombre tiene hambre y sed de justicia, pero no sabe de qué clase de hambre y de sed es que realmente tiene. Es como cuando entonces de alguna manera uno, ay, es que tengo hambre, ay, que tengo hambre, pero, ok, tiene hambre, ¿qué quiere comer? Ay, es que no sé. Pero hoy en día nosotros estamos tan mal, mis amados hermanos, vivimos en un mundo tan lleno de mentira y de engaño. Y dice la Biblia, y eso es la realidad, porque la maldad se multiplica. Entonces cada día, como dice el Señor, basta cada día su propio mal. Cada día es más malo. Cada día es más malo. Cada día es más, hay más maldad. Cada día es más difícil la vida para el hombre en este mundo. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles y cada día son peores. Uno quisiera, o digamos, entonces, no quisiera, pues, digo yo, eh, pensaría que estamos aquí como cristianos, como iglesia, yo como pastor, para pues decirles o hablarles, como dice allí en Isaías, los falsos profetas, profetizanos cosas buenas, cosas ¿cómo? Cosas, ¿cómo es esa palabra? Sí, halagaño, no. Ay, bueno, entonces que les profetizaran. Hola, mi hermano Juan Manuel, Isaías, aquí contra los falsos profetas que nos halagueñas. Sí, sí, cosas que qué bueno que digamos pastor, qué bueno poder escuchar halagueñas, sí, 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 eso. Que nos dijera que todos los días, que hoy iba a ser un mejor día. No, yo no soy un coaching, yo no soy un motivador. Yo soy pastor cristiano y la verdad de lo que la Biblia dice claramente es de que la maldad se multiplicaría y que cada día basta tu propio mal, que cada día es más malo y más difícil y más duro el corazón del hombre y la maldad es mayor. ¿Ven? Entonces, debido a eso, mis amados hermanos, entonces algo tan sencillo como tener hambre y sed. El hambre y la sed, entonces hoy usted y yo lo vemos representado en la gula. Y por eso entonces hoy nosotros nos damos cuenta en una sociedad, en el mundo en que vivimos, en una sociedad, en un mundo lleno de enfermedad, lleno de diabetes, de hipertensión. El que no tiene diabetes tiene hipertensión, el que no tiene diabetes no tiene hipertensión, tiene estreñimiento, tiene estrés, tiene migraña, tiene aquí, tiene allá. Porque pues así, entonces, y esto no es ningún proselitismo de que hay que como usted comida limpia, que no. Porque entonces, digamos, hoy en día la comida es un vicio. Porque es que tengo hambre, tengo sed, pero ¿de qué? Pero si no acabo de comer. Sí, sí, pero quedé como con ganas de... Ok, entonces confundimos el deseo con la necesidad. Duro. Confundimos el deseo con la necesidad. Porque básicamente entonces hablar acerca de comer y de beber es pensar en qué requerimientos nutricionales mi cuerpo
de qué requerimientos nutricionales mi cuerpo tiene necesidad. ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita para funcionar bien? Pero entonces, como no estoy basándome en mi necesidad, sino en mi deseo, entonces me estoy matando yo mismo con la comida. Nos estamos matando. Comemos excesos, comemos cosas que nuestro cuerpo no necesita. Nuestro cuerpo no necesita la cantidad de harina, ni de azúcar, ni de cochinadas que nosotros entonces con sociedad de consumo en que vivimos nos impone. No lo necesita. No lo necesita. Nuestro cuerpo no necesita una taza de café con 4 cucharadas de azúcar. Nunca. Jamás y nunca, jamás. El cuerpo nunca le va a pedir eso. Su cuerpo nunca le va a pedir un paquete de papas o un paquete nunca le va a pedir un paquete de cosas procesadas. No le va a pedir eso. Entonces confundimos, como les repito, el deseo con la necesidad. Y cuando estamos hablando acerca de vida espiritual, ocurre de igual manera. Es igual. Y entonces confundimos el hambre y la sed de justicia divina con el hambre y la sed de justicia humana y de justicia en este mundo. Y ahí es donde nos equivocamos, hermanos, porque no hay justicia en este mundo. En este mundo que nosotros estamos, a consecuencia del pecado desde el principio, no existe la justicia. No hay justicia en este mundo. Y entonces todo lo que nosotros vemos y alrededor de nosotros ocurre son puras injusticias. Son puras injusticias. Los gobiernos son injustos, la sociedad es injusta, en el colegio es injusto, en mi misma casa es injusto, todo es injusto, todo es injusticia. Entonces, debido a que todo lo que nos rodea, que es un mundo gobernado por el pecado, y la Biblia enseña que el pecado y toda injusticia es pecado, entonces siempre estamos con hambre y sed de justicia. Siempre estamos entonces con ese hambre y con esa sed de justicia, con esa necesidad de que nos escuchen, de ser escuchados, que nos valoren, de que nos entiendan. Eduardo, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Jessy, Jesús te bendiga. De que nos hagan justicia, que se nos trate con justicia. Pero eso no va a ocurrir. Y para eso no vino Jesucristo, el Hijo de Dios, al mundo. Él vino y entonces a saciar el Señor mismo. Hola, doña Carmen, eso, Jesús te bendiga, Carmen, el Señor te guarde. Él vino fue para saciar el hambre y la sed de justicia divina. La condición entonces de que el hombre, por causa del pecado, tiene claro en su interior, dentro de sí mismo, el testimonio de que está separado del Creador, del ser que lo creó. Y no solamente que está separado, sino que está condenado eternamente a vivir en esa separación. Eso está escrito en las tablas del corazón del hombre. Eso no es entonces porque los ateos no lo tienen escrito. Los ateos son los que más escrito lo tienen. ¿No ve que todo el tiempo están intentando borrarlo? Si hay alguien que lo tenga claritico es el ateo. Todo el afán toda la lucha, todo de la gente atea es eso, que lo tienen más claro. Y entre más, ¿cómo se dice? Endurezcan su corazón, entre más argumenten, ante más claridad.
Y está ahí escrito como en piedra, dice así. Y por más que entonces le den y le den y le den, no lo pueden borrar. Y más bien entonces todo el tiempo lo está señalando. Y cada vez entonces blasfeman más. Y cuando vamos al Apocalipsis, entonces ahí queda claro todo lo que es. Y habla acerca de esta condición espiritual, cómo se manifiesta en la realidad en el periodo de la gran tribulación. Hola, hola Martín, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Y bueno, entonces, bien, entonces, eso está escrito en el corazón del hombre, esa es la realidad, el hombre sabe en su interior. Por más que desconozca, escúcheme, por más que niegue la existencia del Creador, por más que se vaya y se esconda, por más que esté viva en un país, entonces no, aquí somos comunistas, aquí no tenemos Dios, por más que no, es que aquí somos islamistas, aquí somos budistas, aquí no somos, por más donde esté, si va a lo profundo allá, a dónde huiré de tu espíritu? Dice entonces el salmista. No hay dónde esconderse de Dios. No hay dónde esconderse de Dios y de la justicia divina. Por eso dice, y entonces habla acerca de las tablas de la ley. Yo no sé si ustedes entonces recuerdan que hay una característica en las tablas de la ley. Vamos a mirar en Éxodo, por favor. Éxodo 30. 31, Éxodo 30, no, 31, 18. Acordémonos que todo lo que está en el antiguo es la sombra, la parábola. Éxodo 31, 18 dice: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces se acuerda que les acaba de hablar precisamente de que están escritas como en piedra, y no sé cuántos tengan claro el entendimiento acerca de que lo que está escrito en piedra, o sea, cuál es el sentido, que no se puede que no se puede borrar, y están escritas con el dedo de Dios, y está hablando acerca de la ley, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, hablando acerca de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, o el testimonio de Dios, bajo el cual entonces el hombre es culpable, culpable, culpable. ¿Recuerda? Usted es culpable, usted tiene la culpa, usted, y lo está señalando. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido ese, valga la redundancia, ese sentimiento de culpabilidad. ¿Cuántos de ustedes lo han señalado? No sé si han tenido esa experiencia desagradable en el colegio. No sé, bueno, yo recuerdo. Lo sacaba uno la profesora ahí al frente, y entonces usted y delante de toda la clase y todo el mundo mirándolo ahí a uno. ¿Ve? Es un sentimiento, es una cosa de la cual uno no quiere estar ahí, quiere huir. Estar siendo escarnecido constante, estar siendo escarnecido, señalado, juzgado.
Entonces es una condición deplorable para el ser humano. Y esa es la condición en la que el hombre vive delante de Dios todo el tiempo. Por eso entonces todo lo que usted y yo vemos, la corriente del mundo gira en torno a distracción, distractores. Para que el hombre no pueda y no tenga tiempo de volver en sí. Para que el hombre entonces ese sentirse escarnecido, señalado, acusado, se le olvide, se le borre de su memoria. Pero está escrito en piedra y es con el dedo de Dios. Ve, entonces, a esa hambre y a esa sed de justicia, a ese deseo de no ser o no estar más señalado, juzgado, escarnecido por Dios mismo, a causa de su culpabilidad por su pecado y su maldad, es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, que eran bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero de justicia divina, de alcanzar esa justicia, ese estado de justo delante del ser que lo creó, perdido por causa del pecado. Y esa es entonces la obra maravillosa del Espíritu Santo. Esa es la manifestación del amor de Dios, de la benignidad de Dios. Miremos en Romanos, por favor. Yo les comparto y les hablo mucho acerca de, les comparto y les hablo mucho acerca de las sectas, de las herejías que hay entonces encubiertas en lo que se hace también llamar, en los que se hacen también llamar cristianos. ¿Qué les dije yo, perdón? Hola Carmencita, eso usted diga Romanos, ¿verdad? Ok, perfecto, Romanos, capítulo 2. Ya vamos a ver dónde. Y bueno, compartiendo, hablando acerca de la herejía, de una falsa doctrina de los que enseñan o hablan acerca de predestinación y hablan entonces acerca de salvo, siempre salvo. Y bueno, en su herejía, en su mentira y engaño, entonces hablan acerca de que la salvación ocurre es por gracia y no por obras, pero a lo que ellos se refieren a gracias, para que la gloria sea solamente dada a Dios y no por obras, quiere decir es que el hombre está en una condición de pecado, caída, donde esa condición de pecado, caída, le hace entonces para el hombre, perdón, en esa condición de pecado y de estado decaído, es imposible que pueda entonces buscar o acercarse a Dios. ¿Ven? Y pues, como siempre, el punto aquí es que como no hay revelación del Espíritu Santo, pues entonces esas personas todos los entran en la capacidad del hombre. Y claro que sí. Entonces, si usted dice que la Biblia, si nosotros hablamos acerca de que la paga del pecado es la muerte, y que pues efectivamente un muerto no puede hacer nada, ¿cierto que sí o no? Un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede hacer nada, porque los muertos están muertos. Sí. Pero dice entonces en el Evangelio, Romanos 2, no lo pierdan. En el Evangelio nuestro Señor dice en el capítulo 5,
25, que dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, estas personas en medio de, digamos, porque no tienen, la óptica de ellos es como decir algo así como, ¿se ha visto los caballos? Cuando les ponen entonces los tapaojos así a los caballos, para que no puedan ver sino para adelante. Eso es lo que hacen las herejías y las doctrinas y las denominaciones. Les ponen para que solamente vean lo que ellos quieren, para donde ellos quieren. Porque aquí está diciendo que sí, que los muertos no oyen, ni ven, ni entienden, pero que la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida, y llegará el día en que los muertos oirán la voz del Hijo, porque ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque es la manifestación del poder del Espíritu Santo, que el hombre, así esté muerto, pueda escuchar la voz del Dios que lo creó, llamándolo, guiándolo por su misericordia al arrepentimiento. Porque esa herejía entonces, que es de la que estoy hablando, que es de las más entonces que ataco, y digamos ataco no está bien la palabra, que tengo que, digamos, exponer, porque lo más peligroso es una mentira parecida a la verdad. Entre la mentira más se parezca a la verdad, más peligrosa es. Que habla acerca de la predestinación, que entonces no tiene nada que hacer el hombre, que es por gracia, y no hay ni que arrepentirse. Y en Romanos 2 dice claramente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios con los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento. Dios, por su misericordia, por su amor, por su bondad, guía al hombre a que se arrepienta. Pero el hombre que va a recibir el arrepentimiento, al cual Dios lo va a guiar, es el que tiene hambre y sed de justicia divina. Ay, me hice cristiano y ahora ya sí, estoy yendo a una iglesia cristiana, sí, pero no tenía hambre y sed de justicia. Tenía hambre y sed de que era pobre y quería tener plata. Tenía una circunstancia económica, tenía una circunstancia familiar, tenía una circunstancia X, Y, Z, W, H, B, la que fuera. Y se acercó a Dios fue para que, entonces, para saciar ese hambre y esa sed, no de justicia. O sea, no tenía necesidad de buscar a Dios. No tenía necesidad de buscar a Dios para solucionar la injusticia, que el pecado que hay en su vida. Y debido a eso, pues entonces, para darle, el Señor dice que es el que escudriña la mente y el corazón del hombre para darle a cada cual según su camino. Usted tiene hambre y sed de justicia de hombre y necesita, entonces, bueno, tome, vaya para allá, para que le digan allá qué es. Y entonces van siendo ciegos guiados por otros ciegos. El hambre y la sed de la justicia que dice el Señor, le repito, es el deseo del hombre poder alcanzar nuevamente ese estatus del principio, de justo delante de Dios. Y lo único que hace entonces, o que
que esto sea posible es estar sin pecado. Pero para estar sin pecado, a diferencia de lo que la religión enseña, que es no hacer o no cometer pecado, lo que la Biblia muestra y nos enseña es que es a través por medio de la fe en Jesucristo, recibir el perdón. Hay una gran diferencia. Una forma de permanecer sin pecado es esforzándome y tratando en mis propias fuerzas y rogarle y suplicarle y llorar y prometerle a Dios que no vuelvo a decir mentiras. Y todo el día estar enfocándome en no decir ninguna mentira tan así como, oiga, ¿está frío el caliente? No, está caliente. ¡Ah! Mentiroso. Me dijo que estaba, ay, perdón. ¡Ah! Mentí una. Y ya le había prometido a Dios que nunca iba a volver a decir ni una sola mentira. Hoy, ¿cuántas lleva cuántas? Hoy llevo 8 mentiras, 7 mentiras, 5 mentiras, lleva 6 mentiras. Oh, ok, 4 mentiras. O no sé, no me puede dar ira, no me puede dar rabia, no me puede dar rabia, no me puede dar rabia. Y otra cosa es entonces vivir en la libertad a la cual nos llamó el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad de poder tener claro de que todas estas cosas están escritas para que no pequéis, pero que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la solución que el Dios que nos creó en su sabiduría, en su misericordia, en su amor estableció para el pecado es por medio de Jesucristo su Hijo y la sangre que Él derramó, perdonarnos. La solución de la religión es otra, por eso dice que son ladrones y salteadores. Y ahí es donde entonces nosotros debemos entender, no hay o no es compatible la fe y la doctrina cristiana. Y por eso, por más de que entonces, a pesar de que se llamen cristianos, vayan a la iglesia cristiana, anden con la Biblia debajo del brazo y profiesen y digan que son cristianos, andan con hambre y sed de justicia. Y si les pregunta a usted acerca de que si son salvos, no saben y no están seguros de su salvación. Gerardo Hernández. Hola, buenos días, Gerardo. Buenos días. Pues uno cree, uno espera, pero bueno, eso es allá del Señor. El Señor es el que sabe. ¿Tiene seguridad acerca de su salvación? No tienen seguridad acerca de su salvación. Es más, no saben ni qué significa ser salvos. Se les enseña y se les dice entonces, no, es que la iglesia no participa de la gran tribulación. No, ¿cómo que no? Sí, y no tienen entonces ni siquiera en su corazón la seguridad, la certeza de que entonces, si eso está hablando acerca de la manifestación de la ira de Dios y yo he sido salvo, ¿no ve que no nos puso Dios para ira, sino para salvación? Tan sencillo, ¿eh? Entonces, amados hermanos, ese es el punto. Y por eso no están, aunque pareciera que fueran cristianos, aparentaran ser cristianos, no son cristianos y tienen hambre y sed de justicia y permanecen y viven en su cristianismo, aún en su cristianismo con hambre y sed de justicia. Y ya no es entonces por gracia, sino por obras. Entonces comienzan eso que ya usted y yo vemos y escuchamos. Las personas que entonces van y diezman y entregan la casa, entregan el carro, entregan lo que les pida el tal pastor, porque no tienen seguridad de su salvación. Necesitan, y si el pastor dice eso, tiene que ser un requisito para salvación. Mujeres que no se vuelven entonces a afeitar las piernas, ni las partes íntimas, por supuesto.
y no se vuelven a cortar el cabello ni siquiera a tinturárselo, ni a pintarse su carita, ni a ponerse una aretito, ni hasta la argolla de matrimonio la regalan. Y no vuelven a ponerse un pantalón, sino que usan falda hasta los tobillos. Y dejan de comer carne de cerdo, y otros dejan de comer mariscos, y dejan de tomar café, y dejan de trabajar los sábados. Porque, y le estoy hablando de cristianos, todo eso que le estoy nombrando son cristianos. Porque continúa tratando de saciar el hambre y la sed de justicia. Porque aún entonces no han recibido realmente la gracia que a través de la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo obrando en la persona, redarguyendo y trayendo convencimiento al mundo de pecado, de justicia y de juicio a sus corazones. Así tal cual como nos lo dice el Señor, de pecado por cuanto no creen en mí. Y para ellos entonces todo es pecado, Netflix es pecado, esto es del diablo, eso es del mundo, todo es pecado, todo es pecaminoso y no se quieren contaminar. Ahí está. Esa es la consecuencia de caer en manos de ladrones y salteadores. Porque lo que ellos les dan no es el pan que descendió del cielo, que sacia. Así como dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el que come de mí no tendrá hambre ni sed jamás. Porque no le dan y no le enseñan que el Hijo es la propiciación. Dios envió al Hijo en propiciación a morir en la cruz para pagar por nuestro pecado. El que en él cree no es condenado. Entonces, solamente el pan de vida que descendió del cielo puede saciar ese hambre y esa sed de justicia en el corazón del hombre. Y es entonces entender que mi salvación no depende el alcanzar el estatus de justo y poder estar en la presencia de un Dios santo. No depende o no ha sido porque yo no haya hecho o haya dejado de hacer, sino que todo está centrado y gira en torno a lo que el Hijo de Dios hizo al morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos. Porque nadie puede dar testimonio de algo, no puede dar algo que no antes haya recibido. Y el que trajo el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio fue el Espíritu Santo. Y una vez ellos estaban entonces claros acerca de que sus pecados realmente habían sido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue con nuestro Señor Jesucristo al cielo y entró con Él al cielo, y ahí en ese momento es que se llevó a cabo, se efectuó la expiación por nuestros pecados, porque el Hijo no expió el pecado aquí en la tierra. Leanlo en Hebreos para que vean claramente, allí lo dice. Vamos, Hebreos. Capítulo 9 dice entonces, fue pues, versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por los sacrificios, para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ve? Entonces, el Espíritu Santo, el Señor lo envió a los 10 días para que diera testimonio. Sí, sus pecados efectivamente han sido perdonados, porque el Cordero, la víctima, entró en el verdadero tabernáculo y se presentó delante de Dios y está ahí, se está constantemente intercediendo, y hoy, hace lo mismo que 2000 años, esa sangre está delante del trono, el Cordero. Por eso dice: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Y es un sacrificio continuo, permanente, por mis pecados pasados, mi pecado presente, mi pecado futuro. Entonces, pero eso es la obra del Espíritu Santo, eso es lo que me dice el Espíritu Santo, ese es el testimonio que me da el Espíritu Santo. Entonces, como cristianos, nosotros debemos entender el hambre y la sed y la justicia, que solamente se sacia a través de divina, que solamente se sacia por medio de recibir y permanecer en esa condición de perdón, gracias a la obra del Espíritu Santo. Por eso es constante. Nosotros no solamente nos afanamos porque recibamos, sino porque permanezcamos en la llenura del Espíritu, no por recibir, sino por permanecer en la llenura del Espíritu Santo. Porque eso es solamente estar saciado. O sea, ¿se acuerdan de que hablamos acerca de saciedad? Deseo, de que voy a alcanzar, que quiero pero no sé. Y saciedad es que mi necesidad ha sido cubierta. Y esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Tener esa paz y ese reposo de saber que mis pecados fueron y han sido y son perdonados por medio del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que hoy tengo paz para con Dios, y que esa paz para con Dios está dada y gira alrededor de la obra de su Hijo Jesucristo. Gira y está girando alrededor de la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso hay libertad. Por eso pues vivo en libertad. Y aunque todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen, y no me dejaré dominar por ninguna, y que entonces, porque estoy por la gracia, no le voy a dar lugar al pecado. Porque yo entiendo que el pecado le duele a Dios, y si le duele a Dios, me duele a mí. Y sé que causa el pecado, entonces. Por eso sí, literal, lo dice en 1 de Juan: estas cosas os he escrito para que no pequéis. Porque por supuesto el Señor nos llama a que nos esforcemos y seamos valientes en leer su palabra para que seamos limpios, y que oremos para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que no pequemos ni contra Él ni contra los hombres. Pero que mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este cuerpo y en este mundo pecaminoso, lleno de plagado de pecado y de maldad, es imposible. Y que si más bien decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, mis amados hermanos, de eso es que habla, y a eso es que entonces hace referencia el artículo, ¿cuál? 4 de la Constitución del Reino de los Cielos. Si es 4, ahí, hermana. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3, 4, sí, señor. Acerca de permanecer en el Espíritu Santo, permanecer en el perdón,
en la fe, perdón, en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Guiarme entonces a la fe en el Hijo. No tiene que pagar por ese pecado porque ya Jesucristo, Él con su sangre, pagó por Él. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de culpa, libres de la condenación. Pero el diablo es mentiroso y él es el acusador. Y entonces miente y dice, no, si usted pegó, tiene que la paga del pecado de muerte, tiene que pagar. Pero ahora conocer la verdad es saber y dar gracias porque ya Él pagó por mi pecado. Amén. Bueno, entonces ya con la ayuda del Padre nos seguimos viendo. Entonces, esta noche también repasamos de nuevo con el hermano Rafael a las 7:30. Recuerden, mañana con el favor del Señor a partir de las 5 de la tarde. Nuestro amado hermano Enben, la hermana Gabriela, su grupo de jóvenes. Y finalmente el domingo, entonces el culto maravilloso al Señor. Recuerden, por favor, ser diligentes con lo que tiene que ver con lo de las reservas. Poco a poco ya prácticamente dicen que van a quitar las restricciones, entonces tal vez ya dentro de muy poco ya no tengamos que estar reservando y va a ser entonces diferente con la ayuda del Padre. Bien, amados hermanos, esta noche también yo y el hermano Juan Manuel, la hermana Margarita vamos a estar con el pastor Chon a las 6 de la tarde. Les recuerdo, por favor, en sus oraciones estar clamando, intercediendo para que pues primeramente el pastor sea lleno del Espíritu Santo y la palabra le sea dada, y que tal cual como el Señor nos la da, pues Daniela y Susi en la traducción, igual manera nosotros la podamos recibir para poderlas compartir con ustedes. Los amo mucho y le doy gracias infinitas al Señor. El Señor Jesús les bendiga. Feliz día para todos. Vamos a orar juntos, Padre nuestro, ¿vale? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Feliz día, Jesús los bendiga. Chao.